Pues muy buenos días, bienvenidos estimados y estimadas compañeras. Hoy es sábado 20 de septiembre del 2023. Son aproximadamente las 8:19. El horario que consideramos es el de la Ciudad de México y damos inicio a esta sesión llamada Sexto Día. Somos un grupo de amigos que estudiamos los escritos de Freud y voy a aclarar que no somos especialistas ni expertos en la materia, por lo que los puntos de vista son solamente eso, comentarios personales que sin duda se pueden mejorar. Nuestra guía es el entusiasmo por aprender. Hoy vamos a abordar las lecturas, fragmentos de la correspondencia de Freud con Fliess, y hoy vamos a tratar de revisar y comentar la carta 46, 50, 52 y 55, que en texto es muy poquito, pero en profundidad es todo un océano. Y Sí para es. eso hice una, vamos a llamarle, vamos a quitar esto, ahí está. Y esta la pasamos acá. Una breve, bueno, estoy continuando con este diagrama breve, que ya no es tan breve, por eso me pausé. Y sí, 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 ya no es tan breve. Entonces vamos a ver a partir de la 46 hasta la 55, son 4 escritos, prácticamente 16 páginas. Dice uno, no es tanto. Pues no, no es tanto, pero sí está profundo. Oye, La anteriormente no me acuerdo haber visto que habías puesto la muerte del padre de Freud. No, Esta, no, no me acuerdo haberlo visto. Aquí donde pusiste arribita, la aquí. lápida, la muerte del padre de Freud. No, no la Y había puesto, esta es nueva, porque es como nueva, corresponde, ¿verdad? sí, corresponde a la carta 46 que tiene que ver con la etiología de la psiconeurosis. Ujú. Y justamente Inmediatamente, te iba a decir, esa muerte, ajá, adelante. incluso la vamos a retomar en la interpretación de los sueños. O sea, Bien, ese momento ajá, es como un punto, es un parteaguas. sí. Ah, Es un parteaguas, pero ya iremos viendo poco a poco eso, pero qué bueno que lo pusiste y que no pasó sí. desapercibido porque es muy importante Es que ese pedazo, yo ese... digo, yo no me sé hacia adelante, pero sí me di cuenta de que del mayo a noviembre Ujú, se murió el padre de Freud, aquí dice que en octubre. Y justamente en la carta 50, Roy habla de un sueño, ahí sí está ujú, breve, habla de un sueño, y en ese sueño menciona que fue antes de la muerte o del entierro del padre de Freud, ¿no? ujú, Y bueno, a partir de este momento, las cartas comienzan a evidenciar cada vez más los signos de la dedicación de Freud al tema de los sueños, como tú dices, es un punto de partida. Entonces aquí Freud analiza los sueños de aquí hasta adelante y seguramente en la interpretación de los sueños continúa. vamos a verificar que así fue, ¿no? Entonces hay Sí, sí, una sí. etiología de las neurosis que habla sobre el mecanismo psíquico y las condiciones etiológicas sobre psicosis y neurosis. Prácticamente ese es el texto, así de pequeñito suena. Este es el quinto encuentro. Vamos a comenzar con las definiciones. Híjole, la verdad que luego no quiero ponerlas, pero son tan necesarias porque si llego a decir algo mal, etcétera, pues más vale que ahí están. Si las utilizo de manera equivocada, pues ustedes ya tendrán la definición. Esta prácticamente toda la saqué de Laplanche o la planche. eh, Ujú, y bueno, la huella anémica que tiene que ver con la forma en que se inscriben los acontecimientos en la memoria. Esa así es. está ocupando bastante. La psiconeurosis, ahí viene, afecciones psíquicas cuyos síntomas, que lo que Sí. según yo importa es constituyen la expresión simbólica de los conflictos infantiles. Eso es el punto que, como su definición dice, los conflictos están en la etapa infantil. Y psiconeurosis de defensa, que aquí también es parte, prácticamente una particularidad de lo de arriba, que se usa para designar cierto número de afecciones psiconeuróticas. Y ahí viene histeria, fobia, acepción y cierta psicosis. De hecho, Freud, más adelante vamos a ver cómo agrupaba él estos términos
Ujú. Y esto tiene que ver con el conflicto defensivo, que es justamente lo que habla una de sus cartas. Y conversión, esta es otra definición que se toca, que se habla, que tiene que ver con el mecanismo de formación de síntomas que interviene en la histeria. Consiste en una transposición, que ya habíamos hablado de transposición, habíamos puesto una Ujú. presentación de que sucedían tres maneras de transponer, que tú dices es cuando te cambias, cuando sustituyes y cuando te quitas, ¿no? En resumidas palabras, de un conflicto Sí. psíquico y una tentativa de resolución del mismo síntoma, del mismo en síntomas somáticos, motores, y ahí viene, por ejemplo, la parálisis o sensitivos, anestesias o dolores localizados. Por eso tienen que ver con la histeria. Así Ahora, es. aquí partimos, ¿no? Yo prácticamente me traje para comentar en esta diapositiva Freud, este es su cuadro que él dibuja. Ahí Freud prácticamente describe que son los 4 periodos según él de la vida y se refiere al 1A, al 1B, al 2 y al 3. Entonces son los Ujú. 4 periodos de la vida. Entonces dice que en estos periodos puede haber unas cosas que él llama escenas, que la escena es, hubo una situación donde la sexualidad o un abuso sexual se presenta o se muestra. Así es. Entonces, esa escena, esta escena que es la más grande, abarca estos dos momentos y lo que trata de ver Freud aquí es, de acuerdo a esa escena, una escena sexual, en estas etapas, en los 4 periodos de la vida, cómo te afectan. Acuérdate que estamos viendo la etiología de la psiconeurosis. Cómo te Así es. afectan para que se transformen, para que cobren vida la neurosis dentro de la persona que las vive. Entonces él dice, hay un despertar de un recuerdo sexual en alguna Claro. etapa adelante de esta vida, y si tuviste una escena, ese despertar surge, nace, se presenta, de tal forma que te causa un excedente sexual psíquico al que ya no vas a poder controlar, y eso cuando tienes un carácter, vamos a llamarlo, o pasa en ciertas etapas de la vida, se vuelve un carácter obsesivo compulsivo. Ahora, aquí cabe mencionar que estas etapas de la A y la B son etapas de transición. Dice, si aquí sucede la escena, como es una etapa de transición, tú lo tramitas, lo resuelves a través pues, de la represión. Y justamente aquí tiene Ujú. la palabrita y aquí es donde en este periodo tú reprimes. Y vamos a ver qué es represión. Es una moderación o freno de los impulsos o sentimientos considerados inconvenientes que se impone a sí misma a una persona. Ahora, recordemos que todo esto tiene que ver con la defensa. Se presenta una Así es. situación que no toleras. Acuérdate que habíamos visto las sesiones pasadas una no tolerancia a una situación. En este caso, Freud ya empieza a utilizar un lenguaje más, vamos a llamarlo, más Ya es más consolidado. ya es Ajá, más ya, técnico, ya se ve que tiene una estructura. sí, y ese Pues ya tiene un lenguaje, aparato, por así decirlo. así es, y esa situación él le llama escena. Se presenta una Exacto. escena y escena sexual, a eso se refiere. En estas etapas de Claro. la vida, es una situación que no toleras, lo tienes que resolver, tramitar de alguna forma, y justamente todo dependiendo en qué etapa o en qué periodo de la vida, pues justamente va a tener una afección psicológica, psicosomática, psicológica o no. Entonces, es algo bien interesante que vamos a ver. Entonces, el siguiente nos va a dar claridad de esto. Acordémonos, no sé si te acuerdas, yo creo que sí, a lo mejor lo sabes muy bien más que yo. Se presenta un fenómeno de la realidad. Ujú. Ese fenómeno de la realidad te genera a ti un contenido psíquico. Así es. Un contenido, entonces, ese contenido habíamos visto que se puede acumular, se puede mantener, se Ujú. libera, se tramita y oscila Exactamente. en rangos establecidos. Sí. Entonces dice que hay estímulos, aquí no lo dice exactamente, pero en el gráfico anterior, de anteriores veces lo vimos, que hay estímulos externos e internos
pero los que son externos hay estímulos grandes y pequeños, pero Claro, aquellos que tienen que ver con lo sexual son grandes y te ajá, afectan de sobremanera. así Entonces es, eso te produce un excedente de contenido psíquico, de energía mental, ajá, que de alguna u otra forma tienes que descargar o tramitar. así es. Entonces dices que si existe ese excedente psíquico o sexual psíquico y te defiendes de alguna manera o lo tratas de defender con la defensa que vimos hace rato, es decir, que no lo toleras, eso se vuelve Ujú. una neurosis. Entonces, si no existe ese excedente psíquico, ajá, y hay una defensa, pues no pasa nada porque es así como funcionamos en la actualidad, ¿no? Y es que fíjate que aquí quiero hacer un paréntesis, bueno, a lo mejor incluyo varias cosas, pero vamos por partes. O sea, se le echa mucho a Freud de ¿por qué lo sexual? ¿Por qué lo sexual? ¿Por qué lo sexual? Pero es que precisamente ahorita como yo lo voy a parafrasear, Sí, pero como tú lo estabas mencionando, lo sexual es algo que nos mueve mucho. sí, nos O sea, para afecta. acá o para allá, pero nos Sí, afecta mucho. Entonces, sí, es lo que nos causa mayor cantidad de neurosis, por así decirlo. sí. O sea, ¿por qué? Porque es un rango importante para el ser humano. Es tan importante que cualquier cosita que lo puedas ligar con algo sexual explota, o sea, es algo muy fuerte. Sí, sí, Y sí. muy fuerte no me refiero en el sentido de que te cause un trauma o algo así, sino, o sea, es algo importante, no es como cualquier cosita. Sí, O sea, totalmente de acuerdo contigo. tú Eh, puedes tener una experiencia, por ejemplo, de agresión de me asaltaron y puedes tener una experiencia de agresión de me acosaron y a la lo mejor segunda. ninguna te causó un daño físico directo, pero la que te va a causar más, más impacto, según Freud, y yo sí estoy un poquito de acuerdo, Sí, estoy de acuerdo. es la parte de me acosaron Así es. más que me asaltaron. ¿Por qué? Ahora sí que aquí no tengo una respuesta así tal cual, pero es lo que observaba Freud. O sea, toda esta parte que si lo ligas con algo sexual, va a tener más impacto. Ajá. Ahora, esa es la primera parte, ¿no? O sea, el por qué enfocarnos en la parte sexual. Sí. Lo segundo, o sea, Ajá. lo que te iba a decir y te quería decir desde el principio, que prácticamente es lo de las huellas némicas. O sea, Sí. no es nada más siguiendo con el ejemplo de me acusaron o me asaltaron, no es nada más el hecho de que, pues yo vi que una persona me estaba viendo o algo así. A lo mejor la persona nada más te está viendo. Y tú dices, ¿por qué es una cosa si solo está observando? Ujú. Bueno, ahí es donde vienen las huellas némicas. Las huellas némicas son como pinceladas, no es una idea tal cual, pero son como pinceladas, como pequeñas guías, como pequeñas, pedacitos de contenido que te remiten a. O sea, poniéndolo en un texto, por así decirlo, no es toda una idea, es dos, tres palabras, pero que dices, esto me remite a esto otro, y ya se puede formar toda una idea completa. Estas sensaciones me remiten a esto. Entonces, que me Exacto. esté observando no significa que me esté acosando tal cual, etcétera, etcétera, Sino que pero eso en el despierta. contexto me despierta todo esto y ya Ajá. puedo, Sí. por así decirlo, ponerle nombre, que es esto es acoso. Ajá. Fíjate que lo que acabas de mencionar y de las pláticas que tuvimos anteriormente, el caso de la señora que estaba en el piano cantando Ajá, y que Freud identificó que en esa obra hay una referencia, una serie de palabras que hacen ujú, que la señora en su paciente ujú. algo saltara, Algo, algo algo se saltar. O manifestara. sea, tocó Entonces, dos, tres huellas némicas, queriendo o sin exacto, querer, no lo sé, y ajá, despertó. exacto. Entonces hay una huella anémica que también yo lo podría utilizar como para entenderlo. Yo sé que huella anémica es mucho más que eso en el mundo de Freud, como un recuerdo, ¿no? Hay un recuerdo Es, guardado, olvidado, o es por lo que menos no... precisamente por eso decía, es como una pincelada, porque no es ni siquiera un recuerdo, es Ajá. menos. Sí, digo, Solo es nada más para algo, darme a entender, exacto. es como el camino que te lleva al recuerdo, por Sí, decirlo de sí, alguna manera. así es, exacto. Estoy totalmente de acuerdo, pero para poder explicar la Ujú, idea, es como un recuerdo olvidado
digo, Ajá. sabiendo que se guarda, o ese caminito que tú dices hacia el recuerdo, Ujú, donde pasa un evento, esa palabras, algo se presenta, un fenómeno, lo saca y te lo presenta. ujú, precisamente. Eso está increíble porque justamente cuando se presenta, si es una situación no tolerada, es decir, no hay defensa o si hay defensa, dependiendo cómo lo hayas tramitado, pues te va a causar o no neurosis. Entonces, Exactamente. ahora, Sí, sí, sí. esas huellas anémicas suceden o están asociadas o las que más son representativas tienen que ver con las escenas sexuales. Y todo Exactamente. Esas son las dependiendo, más ajá, como las más. que Entre otras, porque ya después tú ya me habías dicho cuando intentamos leer más allá del placer, más allá del no principio de placer. solamente lo sexual, que también hay situaciones traumáticas como Claro, los de la guerra y etcétera, ¿no? Los soldados que cuando ex- regresan pero lo exactamente. principal en condiciones no extraordinarias es hay Claro. un estímulo o una escena sexual y dependiendo de qué etapa de la vida se va a guardar en algún Ujú, lugar y va a llegar un momento en que ciertas situaciones van a detonar y las van a despertar. Y si ese excedente psíquico no lo toleras o es un excedente que no puedes tramitar, pues justamente va a detonar en alguna de las afecciones que vamos a ver acá, que son estas. ajá. Y precisamente para eso serviría, digo, haciendo el paréntesis, no tan paréntesis, para eso se supone que serviría el ir a terapia, el estar en un análisis. ¿Por qué? Porque no lo pude tramitar allá, tengo que traérmelo para acá Ujú. y con la ayuda de un agente externo, que es esta otra persona, tramitarlo. Tramitarlo. Que Tramitarlo de alguna manera. A lo mejor ya no va a ser la más correcta porque ya no estás ahí, ya no estás en ese lugar, pero ya poder pasar por ahí sin, por así decirlo, sobrepasando la neurosis. sí, fíjate que la idea de tramitar luego no es tan sencilla entenderla. La No, no, no. palabra pues se dice tramitar y wow, no, pues así Sí, es fácil. como si te pusieran un sellito y listo, pero Sí, no, no, nada que no, no, ver. no, sino sobre el trámite, yo lo entiendo puede verlo desde muchos puntos de vista, pero si lo vemos desde el punto mecánico o de Ujú, proceso, habíamos puesto una serie de de pinturas a través de la ujú. vida de Frida Kahlo, donde Así ella es, sufrió un accidente y lo así, pintó de una manera de una manera, ¿no? así es, Después lo fue pintando de otra manera y así sucesivamente a través de su vida. Cada evento de su sí, vida, ella lo iba representando en sus pinturas. así Entonces, es. esa forma de estarlo manifestando hacia afuera es la forma en la que ella utiliza un proceso, ajá, Ujú, para que ese acontecimiento de su vida que le afectó lo pueda asimilar. Y a todo así ese es, proceso, yo lo entiendo que tiene que ver con el trámite del evento. así es. Y Así. recordemos que el trámite siempre es simbólico. Sí, además, O sea, no es además, como, o sea, no además, es como que, no sé, poniendo este ejemplo del asalto, no es como que vas a regresar a ver al asaltante y te vas a defender ahora sí. no, Incluso si lo hicieras, no funciona como trámite porque a lo mejor ahora no tiene o sea, tú fuiste por venganza, no es la misma situación donde te estás asaltando. O sea, es meramente simbólico el, sí, bueno, sí, ¿y total, ahora qué hago con esto? Fíjate que ayer me comentaba una amiga que está yendo a consulta y ajá, me dice precisamente, oye, ayer hablé con mi terapeuta de ciertos temas importantes y me acabo de dar cuenta que tengo una cloaca. O sea, tengo, en sus palabras, ahí disculpen las maldiciones, me dice, tengo un mierdero. No sé qué hacer con él. sí, sí, O sea, sí, ahí está. Y lo acaba de descubrir, está bien, yo creo que todos tenemos lo nuestro, ¿verdad? sí, sí, Pero sí, a lo que voy es, bueno, ya descubriste, ya seguiste el camino de las huellas némicas y viste toda esa basura que tenías ahí. Se quedó ahí. Y yo lo que le decía es, no te preocupes, tú descansa, es cansado, es esto, lo otro, pero ahora ya que viste toda esa basura, hay que empezar a reacomodar las cosas. ¿Qué es reacomodar? Empezar a tramitar una por una. Y justamente así estamos, o sea, de repente las palabras te llevan y no, es que me acordé que en el preescolar y que en la primaria me estaba diciendo cosas así, o sea, es una persona de casi 30 años y me totalmente de dice, es acuerdo. que me acordaba que en el preescolar y antes de entrar al preescolar una maestra me dijo y que, o sea, en preescolar no sé, o sea, en qué momento de su vida Sí, sí.
y dices, oye, ¿cómo puede ser que algo de tan atrás que en una situación común y corriente no recuerdas te está afectando tanto hasta tus 30 años? Pues sí, sí afecta. Pues sí afecta, claro, justamente por Sí eso, afecta porque ahí pusiste todos tus símbolos en esos momentos sí, y ahora esos te guías a través de estos símbolos en tu vida. O sea, casi casi que está como la caverna de Platón, ¿no? O sí, sea, ajá, pusiste todos los estandartes y estás ahí viendo nada más las sombras. Y ahorita que descubriste las sombras, que volteaste, ah, cabrón, ¿qué tengo ahí? sí, O sí. sea, Ahorita no recuerdo cuál es el título del autor, se los debo, pero él menciona acerca de que la formación de un niño, ujú, prácticamente lo que va a aprender o a lo que está expuesto ujú, hasta los 6 años es lo que va a definir su carácter, lo que va a definir mucho de las cosas de adulto. Digo, va a claro. haber cosas enriquecidas y puede cambiar por algún evento muy grande, pero prácticamente lo que Pero nosotros esas vemos, son las medulares, las que ya ajá, están exacto, poniendo la base. así hasta los 6 años, y por eso él recomienda en el libro que leí, porque lo leí porque tengo 3 hijas, él recomienda que las expongamos a muchas actividades, entre más les demos contenido Sí, social, cultural, etcétera, pues van a tener un carácter diferente, ¿no? claro, Ahora, entonces por ahí apunta que sí tiene un determinante los sucesos en edad infantil. por supuesto, claro que sí. Así es. Ahora, también me gustaría compartir una experiencia. Una vez, cuando era soltero, salimos, aquí se llama, bueno, a un antro, donde tocan rock. Ujú, Y ya salimos tarde pues en aquellos entonces pues, no tenía carro y estaba el metro Insurgentes, que prácticamente nos quedamos en la glorieta del metro Insurgentes. Hay una glorieta, mucha sí, gente se sí. queda ahí hasta que abrieran. Entonces cerca de ahí hay un Oxxo, fuimos por un Oxxo, nos sentamos ahí, pero muchas personas se quedan así, hasta que abran el Sí, sí, metro. sí, hasta que abren, sí. Ajá. Y estaban unas chicas y empezamos a platicar, porque yo iba con otra persona y ellas eran dos. Y resulta que nada más, una chica está muy a la defensiva, etcétera. Y sí le preguntamos, pues, ¿qué te pasa? Yo, pues, no te he hecho nada, ¿no? Porque finalmente Ujú. me tiraba unas como no te imaginas, ¿no? Unas pedradotas y tú, oye, pues Ajá. yo te estoy esperando igual que tú el metro nada más. Así Solo estoy haciendo el es. momento Digo, ameno para... ajá, digo, no sé, prácticamente no sé ni por qué estás platicando conmigo si vas a estar así, ¿no? Ellas nos Ajá. hicieron la plática y Y tú yo ni siquiera lo busqué. así es. Y entonces ella me dijo, es que te pareces mucho a mi novio y mi novio me trató mal. Digo, pero ¿yo qué? O sea, Claro, no me estás dando la oportunidad de conocerme y pues todas las personas diferentes, ya si hago algo mal, etcétera, pues sí, ¿no? Ya, digo, no claro. soy, no le tengo que caer bien a todo el mundo, pero no me estás dando la oportunidad de conocerte. Entonces, en ese momento, pues, yo no tenía este conocimiento y ahorita lo estoy asociando, que justamente uno tiene sus recuerdos, sus experiencias y las asocia simbólicamente a algo, ¿no? Entonces, yo representaba por mis características el simbolismo del maltrato de su novio, ¿no? Y Pero te das maltrato, cuenta cómo se regresa a algo sexual. O sí. sea, a pesar de que tú no hiciste ni despertaste Ajá, nada sexual, ajá. se despertó. O sea, es que Es- te pareces a y tiene que ver con algo sexual de su Sí, vida. y digo, la maltrato. Independientemente si es efectiva o no, sino, o sea, esta parte sentimental, esta Sí, parte con sí, tu pareja. así es, se me pareció muy curioso. Dije, bueno, está bien. Y yo la acepté y se me hizo curioso. No lo olvidé y fue algo que siempre comento, de que a veces las personas no nos damos la oportunidad de conocer a los demás, prejuzgamos, ¿no? Cómo son. Exactamente. Ajá. Y bueno, ya vimos los 4 periodos de la vida. Aquí Ujú, Los retoma Freud para explicar que justamente aquí sucede la escena, aquí, ujú, y normalmente dice esto, la histeria se presenta en el siguiente momento. claro. Entonces, o acá. Entonces dice Freud, si tú tienes una escena en el primer periodo de la vida, Ujú,
se puede manifestar o puede despertar, porque acuérdate que utilizó esa palabra, alrededor de los 8 años o Claro, hasta los 14 años hay una representación. Pero sí, y toda esta característica, dice eso, Freud, la asocia con la histeria. O sea, si tú sí, hasta los 4 años, donde él le llama anteconsciente, tienes una escena, ya sabemos que es una escena, pues bueno, vas a tener una manifestación y la manifestación va a ser histérica. Y aquí dice porque no hay una conversión. sí, no, Ahora, no hay forma de convertirlo a exacto, esa si tú edad, tienes una escena, ajá, alrededor de a los los 8 8 años. años, va a ser una neurosis obsesiva. Ajá, y Y eso fíjate es, lo interesante aquí, o sea, si es antes de los 4 años, no tienes muchos recursos para tramitarlo, en no, teoría, ¿verdad? Entonces, por eso se va hacia la histeria. Y recordemos que la histeria era que se manifiesta en tu cuerpo, o sea, es más físicamente la somático, enfermedad, más somático. ajá, La neurosis obsesiva es un poco más intelectual, o sea, ajá, empiezas a... traducción a la palabra, exacto, ajá, exactamente, entonces a los 8 años ya tienes recursos de palabra. sí. No voy a decir que es regla que te tiene que pasar a los 8 años o a los 9 exacto o a los 4, pero son rangos, ¿no? O sea, Sí, ya son rangos, sí, te estás dando una idea más o menos. Entonces, exacto. ya cuando hay una habilidad del lenguaje, es más probable que se traduzca a una neurosis obsesiva. ¿Y cuándo se va a traducir? Bueno, está el primer momento que es entre los 8 años, más o menos, y hasta la adolescencia, los 14 o hasta la edad adulta es cuando vas a ver esa obsesión. Mm. O sea, se va a despertar un poquito más. Digo, por las estrellas que pusiste aquí, ¿verdad? O sea, Sí, las ¿cuándo se estrellas despierta? ¿Cuándo significan, se ahí se ve? manifiesta, Ahí se empiezan a manifestar cuándo, en la adolescencia o en ajá, la edad adulta. así La es. escena que estuvo ya claro, debe haber otra escena en la Ah, adolescencia o en la adultez que sí, despierte, ¿verdad? exacto, Que ligue, exacto. Ahí debe de haber un símbolo, algo, un que fenómeno, te un evento remita que te despierte justamente la escena. sí, Que te, algo o una serie de fenómenos que te despierten en la escena, pero bueno, se entiende, ¿verdad? sí, exacto. Ahora, aquí dice Freud, oye, esto se tiene que corroborar, ¿no? Acá también Claro. hace su disclaimer, esto se tiene que corroborar, porque ahorita dijiste, oye, no necesariamente sucede en esta edad, son rangos, correcto. Freud dice, esto se tiene que corroborar. Sí. De hecho, pues esa tabla, estos periodos más bien, no son los que se quedan. Las etapas que Freud tiene por excelencia son la oral, anal, fálica, latencia y genital. Pero yo por las edades que está poniendo, por esto, por lo otro, ya me doy cuenta que es como que el esqueleto de eso. Ah, mira, el esqueleto, ok, qué interesante. Como, es como su primer teoría de etapas de la vida. Sí, es aquí está la idea, están las observaciones. El momento en que lo tengo que corroborar ya es cuando la constituye, ¿no? O por las Así etapas que es. mencionaste. Órale, muy interesante. Y bueno, algunas de las conclusiones que dice Freud, porque finalmente son análisis que hace Freud, y ya lo dijiste Claro. tú bien, la histeria es la única neurosis en la que son posibles unos síntomas, quizás aún sin mediar defensa, porque justamente tú lo acabas de aclarar muy bien, ¿no? No tienes recursos para poderla tramitar, dado que sucede en una etapa muy temprana de la vida y tiene justamente una consecuencia somática. Ya lo habíamos mencionado, Ujú. o sea, la conclusión es evidente, o bueno, no sé si es evidente, la conclusión ahorita es consistente y Es lógica. es lógica. Ajá. El condicionamiento que corresponde a la paranoia es el menos infantil y obviamente pues, se ve porque pues esto sucede muy en la Así es. adultez y ella es la neurosis de defensa genuina, es así le llama Freud, independientemente incluso de la moral y el horror de unas formaciones de compromiso. Así es. Ajá, entonces aquí la neurosis la tuve el ojito porque recordemos el caso que vimos de la paranoia, ¿no? Ujú, De la persona que decía, hay un complot ujú. que quiere que me descubrí en mi empleo y por eso quieren correrme, ¿no? Entonces Así empieza, es. se siente observado, ¿no? Se siente, Empieza a formular toda la así es, por paranoia, a eso le coloco, construirla.
exacto. Y es que Ahora, fíjate que la paranoia, o sea, ya esto es un comentario personal, no es que lo leí en algún lugar o algo, pero ajá. la paranoia siempre se me ha hecho una defensa muy, muy elaborada. Ujú. O sea, que necesitas tener muchos recursos y mucho ego para, para desarrollar una paranoia, o sea, porque no es nada más el cómo construyo que me están siguiendo, observando, bla, 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 que hay un complot, que esto, que lo otro, sino también es, me estoy dando una sobreimportancia, tienes que tener una, no quiero decir, un narcisismo porque no es necesario, no quiero poner palabras de más, No, pero sí pero sí como lo que un mencionó ego Freud. importante Sí de, mencionó oye, el yo soy tan narcisismo. importante. Claro, pues es que es Sí lo parte de... mencionó como parte o tiene alguna relación con la paranoia. Es que tiene una relación, o sea, porque si Cuando tú no el yo fueras, es más si tú no te grande, consideras importante, ¿por qué te exacto, seguiría? es un narcisismo y si el yo es pequeño, hay otra palabra que utilizó ahí. Tienes razón. Sí, sí, sí. Pero tiene que ver un algo que es que yo soy importante. Aunque a lo mejor lo que hagas es algo no importante, no pasa nada. Ah, Pero tú te sí, tienes que sobrevalorar para decir, los demás están en mi contra. Porque ¿por qué me estarían en tu contra? sí, ya me acordé. Cuando el yo es muy grande, tiende a un narcisismo y cuando es pequeño, tiende a la depresión. Ujú. Es Sí, así. porque es, bueno, no son contrarios tal cual, pero sí, sí funcionan como Ajá. contrarios en este sentido, la depresión de decir, pues es que yo no soy importante, por eso nadie me pela, por eso Eh, esto, por eso lo otro, o sea, exacto. si yo soy importante, todos están en mi contra, si no soy importante, Pues tú estás en contra, pues yo soy la víctima, ¿no? pero soy Bueno, víctima, exactamente. Sí, sí, de alguna manera. sí, 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 sí. Y ve aquí, hay algo que me interesó bastante porque es muy técnico, aunque no se muestra tanto. Me extraje literal como viene el texto. Una variedad Ujú, de perturbación psíquica se genera cuando el poder. Entonces aquí cuando mencionó el poder, yo sí dije, oye, a qué poder te ¿a qué refieres, poder no? te refieres? Sí. De los procesos desinhibidos crece y otra cuando se relaja la fuerza del inhibir, pensar, que es la melancolía, agotamiento, sueño como arquetipo. Entonces aquí Ujú, están los poderes según, entonces, el poder de los procesos desinhibidos crece, aquí hay una, ajá, ujú. y se relaja la fuerza del inhibir, pensar, pero la pregunta es, ¿cuáles son esos poderes psíquicos? Acá Ajá. están, Es ya, que ajá, fíjate que sin adelantarme a esa partecita que ahí tenemos, ujú. el, el hecho de inhibirte o desinhibirte no es tan fácil. O sea, más bien, es más fácil inhibirte que desinhibirte. Entonces ya de Depende ahí, tu ego, ¿no? Depende de tu claro, representación. O sea, si tu sí, sí, ego es muy grande, por eso eres narcisista. desinhibirte es fácil Ajá. desinhibirte si es tu Pero ego es si grande. no, sí es difícil. Sí, sí, totalmente de Así. acuerdo contigo. Y yo creo que en su mayoría, o sea, ya más allá del narcisismo, no, la sociedad, como aparato, sí tiene un poder inhibidor ante las personas. Sí nos obliga a comportarnos de ciertas maneras en ciertos lugares, en ciertos momentos, etcétera, etcétera. Entonces, desinhibirte tiene un poder. O sea, el decir, yo voy más allá de la sociedad que me puedo desinhibir. Cualquiera puede decir, mi ropa no es importante, yo me puedo vestir como sea y puedo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero luego se viene un evento que te invita tu mejor amigo a una boda y te pones tu traje. Sí, No claro. sé si me explico, o sea, Sí, sí, si lo empiezas valoras, etcétera, hasta te lo compras si no tienes, ¿no? hasta te lo compras y Porque no le das tienes, esa y importancia al evento y el evento, la manifestación, la representación de la importancia a través de la ropa para la persona exactamente, y sí. que eso es un ejemplo, o sea, donde la sociedad te inhibe de ciertas cosas o te desinhibe según la situación y el poder desinhibirte, o sea, no es fácil. O sea, el poder decir, voy a ir a una boda en shorts y con mi playera que uso de Del pijama, América, ¿no? de la América, de lo que es, o De sea, Chivas, imagínate o el sea, de poder cualquier. desinhibidor, o sea, obviamente todo el mundo te va a tachar de loco y por Sí, justa razón, ¿verdad? sí, Pero a lo que voy es, o sea, ese poder desinhibirte, o sea, sí. realmente tiene mucho peso, mucho Y poder. pongámoslo así, ¿no? Una persona que va con la playera de su equipo favorito de fútbol a una boda y es su mejor amigo y están los dos ahí.
Sí, Va claro. a ser tema de conversación de la boda, ¿no? Sí, 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 por supuesto. O sea, yo entiendo, porque me ha tocado en eventos de ese estilo, que están en la boda y luego de repente un amigo saca la playera, ¿no? O sea, pero no la traía todo el evento, es como que te traigo el chiste. No sé si me explico, Sí, sí, o te sí, traigo claro. algo representativo, pero es Sí, el chiste, sí, es sí, como quiera mantengo una distancia. sí, 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 claro, totalmente de acuerdo. Sí, hay Pero algo ya ahí. el decir estoy totalmente desinhibido, hijo, o sea, sí, sí entiendo que requiere un proceso y que se necesita un cierto poder Ajá. Y para ese esta poder, parte de la inhibición, desinhibición. exacto. Pero fíjate, yo veo a Freud tratando desde un inicio buscando, ya lo Ujú. habíamos visto anteriormente, las fuerzas que se puedan medir, porque si se pueden medir ya estás dentro de Claro, la ciencia. Entonces, ¿sabes que si hay un exactamente. poder, ajá, una Sí. fuerza, porque poder es equivalente a fuerza, y Que esa ahorita tú fuerza, lo dijiste bien clarito, es por ahí del ego, del narcisismo, o sea, va por ahí así la es, pista. No voy a decir que sí es o no es, pero la pista que ahorita tenemos va por ahí. es para allá, exacto. Entonces, pero ¿cómo puedes medir ese poder? Ahí está, a través de la intensidad. Hay una intensidad Sí, que se puede medir, por eso dice cuantitativa, de una representación. Ahora, ¿cómo se mide eso? Porque eso es lo interesante. Tenemos claro. una representación, eso hay un fenómeno, un evento en la realidad o en lo que nosotros percibimos como realidad. De ese evento hacemos una representación y esa representación, como ya habíamos dicho, está basada a través de los estímulos. Freud ya había mencionado Ujú, que hay estímulos internos y externos y hay manifestaciones diversas. Cuando son internos, se manifiestan en nuestros tics, se ujú. manifiestan no sé, En tu de cuerpo, manera física, pero de adentro hacia afuera. Se nos sube ¿cómo se llama? la bilirrubina. El ritmo cardíaco, no, el ritmo cardíaco. Ajá, Sí, claro, la adrenalina, el ritmo así es, cardíaco, etcétera, exacto. Y etcétera. cuando son externos, su manifestación es más psíquica, aunque también física. Claro. Entonces, dijo, ¿cómo se puede medir eso? Obviamente con estos signos que acabo de mencionar. Ujú. De repente hay un evento, ajá, y la intensidad, y de hecho lo empezó a medir, es a través de los estímulos que tiene el cuerpo. Por ejemplo, el ritmo cardíaco, Sí, porque sí lo mencionó. Y un ritmo cardíaco, si el estímulo es externo y si incrementa tu ritmo cardíaco, esa es la intensidad y ese es el poder a cómo se pudiese medir. Hay una fuerza que se puede medir. sí. Pero fíjate que yo no lo dejaría, o sea, al menos para mí, solamente en el ritmo cardíaco, No, solamente en no, no, ese estas es como un cuestiones ejemplo. Estoy de externas, acuerdo. Ajá. porque, bueno, internas del cuerpo, pero, ajá, porque también para mí, o sea, por ejemplo, una manifestación de lo interno está en los comportamientos, en los hábitos. Sí, sí. O sea, ¿por qué? O sea, hablando, por ejemplo, de esta parte del Y las obsesivo, manías. a lo mejor no se le va a subir el ritmo cardíaco, No. pero tiene que lograr cierto ritual para poder estar El tranquilo. ritual, sí, 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 el ritual, las manías, O sea, totalmente de acuerdo también contigo. en estos comportamientos que vas teniendo, también se ven pues ese poder, ese qué tan inhibido o desinhibido Ajá. O estás. sea, sí, sí existe una fuerza que se puede medir o se Sí, puede captar su manifestación. así es, Y eso sí, es lo interesante, porque si ya lo puedes medir o bajo ciertas condiciones puedes hacer que se repita el así mecanismo. es. Ajá, ya estás ahora sí pisando el jardín de la ciencia. Sí. Ajá, Que y aquí eso lo difícil es que es individual, no sí, es sí, no, no hay algo general, ¿no? no hay algo general, pero sí, sí se puede medir. Sí, Sí, o sea, definitivamente tú puedes ver a una persona con la que estás hablando y que siempre te repite las mismas palabras, siempre te repite la misma historia. A ver, ¿por qué no puedes cerrar esa historia y seguir adelante? fíjate que es algo que yo me preguntaba porque luego, y lo veía más en los señores adultos, ¿no? Claro. Siempre me contaban la misma historia, ¿no? Iba con mi abuelita y ya me había contado la historia en la tarde, y Y siguiente otra me vez la en la volví a noche, contar. o al otro día, Ajá, yo o, decía, sí, claro. bueno, sí la escuchaba, ¿no? Pero digo, oye, pues por qué me cuentas eso? ¿No? O sea, doble vez o triple vez. Digo, si a lo mejor pasamos un tiempo de no vernos así muy largo, pues voy de acuerdo, Lo pero de un día a entiendes. otro, y sí me causa mucha curiosidad esa parte. Este texto que está acá arriba
que Ujú. es justamente lo mismo que está abajo, pero de manera gráfica, ¿no? Claro, Hay un acrecentamiento, de, del de poder desinhibidor. así es, y hay una variedad de la participación psíquica, pero Ujú. también si hay un relajamiento del inhibir pensar, que acá ya traemos, También va a variar. va a haber una variedad, exacto. Entonces, si hay una relación. Ya pasamos a la carta 50. A ver, ya son hoy las 9. A ver si nos da tiempo de ver todo. Ya sé, Carta ¿verdad? 50. Aquí está. Cortita, pero Mira, para lo anterior, hay una película que yo había visto. He visto 2 o 3 veces, la verdad que no recuerdo cuántas veces la he visto, que se llama Spider. Es una película inglesa, del Reino Ujú, Unido. Y yo llevé una temporada explorando el cine independiente. Lo voy a ujú. llamar así, no sé si sea artístico o no, pero es independiente, es decir, que no está fondeado por estas empresas hollywoodenses, Así es. DreamWorks, etcétera, sino cine independiente, que sí hay un fondeo, pero bueno, no tienen pues toda Es esa diferente, carga. no tienen toda la estructura que tiene Sí, Hollywood. sí, que quieren realmente representar algo de la sociedad. Y la había visto y nunca la he entendido, ¿eh? Y de repente vi un curso, ahora que estamos estudiando esto en Facebook, ya ves cómo es ese algoritmo también. Usted hace Ajá. recomendaciones, me salió un curso que emite la UNAM sobre personalidades y están estudiando la perversión, la neurosis y la psicosis Ujú. en los personajes y recomiendan esa película para analizar la paranoia. Ujú. Entonces, sí quisiera luego de andar aquí, volver a ver la película y ver qué es lo que pasó. Claro. Entonces, te la comento porque igual A ver si la vemos, me parece un buen ejercicio. Te paso la pero página te acuerdas donde... que te había dicho, el psicoanálisis te va a ayudar para después poder Exacto, interpretar tu realidad diferente, sí, películas, el sí, arte, sí. la vida Total. en O general, por lo ¿eh? menos entender la película, ¿no? Porque literal la he visto 3 veces. Es una Pues no, película no, no, no podría asegurarte que entenderla, pero de perdido empezar a darle explicación. Ok. Empecé a tramitar. Ok, totalmente de acuerdo. Porque entender es una palabra muy fuerte, la verdad. Sí, de acuerdo, sí. Pero bueno, te la comento. Ya después te voy a enviar ahí el programa que lo obtuve y ya vemos en qué momento podemos abordarla. Entonces, con eso cerramos la plática de la carta 46 y nos vamos a la 50, que está cortita, ¿no? De hecho, nada más te esta diapositiva. Ujú, Freud primero vive la muerte de su padre, como me habíamos ujú, visto acá, en octubre, ujú, es correcto. y en noviembre, pues prácticamente esta carta. Y bueno, aquí tiene un sueño. El sueño es súper, hiper cortito. Sueña que está en un lugar y se da cuenta que es la barbería, pero bueno, eso ya prácticamente la explicación. Y ve un anuncio que decía o dice, se ruega cerrar los ojos. Y ese es todo su sueño, según yo. Ujú, Y lo demás sí. es su interpretación y su explicación del sueño. Este es su sueño. Se ruega cerrar los ojos. Así de sencillo. Sí, y si le parece bello además, ¿no? Tuve un bello Sí, 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 sueño. sí. A mí me pareció un interés, tuve un bello sueño. Y ahora Fíjate vamos a ver, que, dime. o sea, esa parte de los sueños de Freud y de todo esto, siempre se me ha hecho muy curioso porque yo me acuerdo que en algún momento leyendo las biografías de Freud, Freud cuando muere su padre, este, sí tuvo este sueño, etcétera, etcétera, pero haz de cuenta que cuando va al funeral, ya al entierro, no puede entrar ¿cómo se llama? Al cementerio. O sea, Mm, no puede ir a enterrarlo. O sea, algo lo detiene, o sea, esta parte psíquica, ¿no? qué fuerza, qué poder O sea, psíquico lo este detiene, poder ¿no? psíquico que lo detenía, o Ah, sea, sí. entonces por eso te decía, esta parte es súper, súper importante y creo que con esto de se ruega cerrar los ojos, o sea, ¿por qué no puede ver a su padre, que lo entierran? No puede ver, o sea, como que este duelo estaba muy, claro, él en ese momento le está dando otra interpretación Sí. de que el hijo debe de cerrar,
¿cómo pusiste? El deber del hijo es cerrar los ojos del padre muerto, etcétera, Exacto. etcétera. Pero fíjate, o sea, él no podía cumplir ese deber tal cual, o al menos no tan libremente, porque se sentía que algo lo detenía. Había una fuerza, un poder que Había lo una detenía. fuerza, un poder. Claro, a lo mejor al final sí terminó todo el ritual de entierro, etcétera, etcétera. No lo tengo tan fresco ahorita, pero esta parte había algo que no lo quería soltar. Sí, sí, sí. Y la No sé forma, qué conflictos Freud habrá tenido con su padre o qué así es. cosas, pero o sea, esta parte es fuerte. Sí, y aquí me parece que es importante, bueno, no sé si sea importante o no, y me voy a cuidar más esa palabra porque luego la utilizo mucho. Me parece interesante que Freud está asociando aquí al sueño, Ujú, ajá, con esos poderes psíquicos. exactamente. ¿Por qué? Porque primero él dice, la mayoría de las personas en estas situaciones hay una inclinación al autorreproche. ¿Por qué no hice aquello? ¿Por qué no hice esto? Etcétera, ¿no? Entonces, esta interpretación no es mía, es La de Freud. la extraje de la nota al pie de página del traductor, Ujú, porque él la así explica. es. Digo, sí es de Sí, Freud, sí, pero sí, bueno, dice, de acuerdo a lo que yo he leído, más o menos es esto, ¿no? así es. Entonces, aquí hay un deber, hay algo hay una cuestión moral, ajá, Ajá. a la que nos Él tiene que debemos. cumplir algo, Exacto, hay un deber, ajá, pero al mira la cual, segunda, es culmen. Mostré indulgencia ante el hijo si éste no cumplió su deber. exacto, Que se exacto, conecta con lo que te estaba diciendo, no pudo terminar, o sea, exacto. Pero esa asociación ya que tiene que ver justamente con la fuerza, hay un poder, porque si hay un deber, hay un poder. exactamente. Ajá, bueno, ahí no está tan directamente la asociación. Después voy a profundizar en ello, pero yo alcanzo a ver que hay una relación entre el deber y el poder. Claro, Este, y aquí lo que él hace es asocia a algo que él empieza a llamar contenido psíquico, ajá, que ese contenido sí, psíquico también puede estar en los sueños. por supuesto. Y todo su mecanismo de las huellas némicas, bla, 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 Se entonces amarran aquí, también acá pueden funcionar. Yo creo que ¿sí? aquí eso para mí es la idea interesante de por qué dice Freud tuvo un sueño bello. Y no tanto Sí. porque el sueño sea bello, nada más fue, se ruega cerrar los ojos. Eso fue su Y sueño. eso es lo que nos contó, capaz que venía más, pero eso es lo que quiso Así contarnos, es, ¿verdad? pero ¿por qué le pareció bello? ¿O por qué? Yo interpreto que le pareció bello porque justamente se da cuenta que ese contenido psíquico también vive en los sueños. Exactamente. Yo ese contenido psíquico en el sueños y ese contenido es semejante al contenido cuando nosotros estamos en vigilia, todos los análisis los puedes aplicar acá. Sí. Eso para mí fue, ya entendí, o bueno, espero dejar Y relajar a la lo palabra mejor no, a entender. lo mejor va a ser el otro lenguaje, va a ser el lenguaje del sueño, que Es, es más simbólico, es más, etcétera, etcétera, está más rebuscadito, pero es un pero, contenido pero ya psíquico. está el contenido. Así Le es. llama el contenido, ay, no me acuerdo el nombre, era contenido latente y contenido X. O sea, Sí. empieza a separar dos contenidos. Una cosa es manifiesto, una cosa del contenido manifiesto, que es el sueño tal cual, y Ajá. otra cosa es el contenido que es simbólico, que es lo que está oculto ahí, que está oculto en el sueño. Sí, perdón, es que me habló Sí, ahorita no, mi no, esposa. no Ajá. te apures, no pasa Perdón, nada. la última parte la repites, por favor. Que habías dicho Pues, que había dos tipos de sueño, había una hay dos separación. tipos de contenido, o Ah, sea, en dos un de sueño hay dos contenido. tipos de contenido. Uno es el Ujú. contenido manifiesto, que es poder contar el sueño. Fíjate que ayer soñé que estaba en la barbería y vi un letrero que Ajá, sí, sí, decía, sí. se ruega cerrar los ojos. Ese es el contenido manifiesto, es lo que soñé. Y Ujú. el contenido latente es lo que puede o lo que significa el sueño. O sea, ¿qué significa esa de se ruega cerrar los ojos? ¿Por qué cerrar los ojos? ¿Qué significan los ojos para Freud en este momento? ¿Qué bla, bla, bla? Y empiezas a inundar. Y está en una Y barbería, ¿no? La que visita con sí, frecuencia. exactamente. Entonces, ¿por qué en la barbería? Y esto ¿Qué, por qué, seguro qué que era la relación tiene la barbería. barbería con Freud? ¿Por qué sí, exacto. ¿A qué vas a la barbería? O sea, aparte de que te corten el cabello, que es lo lógico, ¿qué simboliza para ti la barbería? No, que es un lugar donde me relajo, donde me acicalo, bla, X, ¿no? O sea, todo Los eso nos barberos o los podría estilistas, significar esto.
se vuelven psicólogos, escuchan a Ajá, las personas, ve cómo las personas se eligen no porque corten bien el cabello, porque cobran muy caro, algunas personas tal vez sí, pero finalmente es porque van a hablar con ellos, ve, exactamente. Entonces, una cosa es el contenido manifiesto, que es con el el neobanquista, sueño tal cual sin nada, y otro es el contenido latente, que es la carga que trae. ¿sí? Y aquí veo Y yo, aquí creo, lo empieza a separar. exacto, y aquí sí, dice, aquí está el contenido, lo Ahí se separa. dio cuenta de esa magia y es bellísimo Bello. este sueño. Sí, todo esto es bello, ajá. Pues eso es lo único que dice Freud en su carta 52. Ujú, Este sí está un poco más complejo, es más técnico. ujú, La carta yo la llamé etiología de la neurosis, no es algo que esté ahí, sino yo así lo entiendo. Y dice hay un mecanismo ujú. psíquico, Así es. estratificación sucesiva, a esto se refiere. Y aquí, estas no son las etapas o periodos de la vida, sino le No. llama transcripciones, transcribir. Y ahorita vamos a ver a qué se refiere con transcripciones, que finalmente, bueno, aquí dice hay un reordenamiento, Ujú, ajá, y si hay un reordenamiento de las huellas némicas, hay una retranscripción. Retranscripción es prácticamente copiar y pegar esto en algún otro lugar, ¿no? ujú, Pero vamos a ver que, según tesis de Freud, la ujú, memoria no preexistente, de manera, no preexistente de manera simple. Fíjate que aquí no me suena, pero bueno, sino múltiple, está registrada en diversas variedades de signos. ujú. Fíjate, no creo que sea preexistente, no preexiste. Bueno, esto lo Sí, reviso. pienso que es más como preexiste, pero pues bueno, se entiende más o menos la idea. Ajá, ahí tal vez bueno, no tal vez, no sé si se me barrió, pero bueno, ahí está la tesis de Freud. Y aquí hay unos portadores de neuronas que son todos estos simbolitos que están acá abajo. Ujú. Es un Todas diagrama. estas X. Ajá, y más adelante esto lo va a ocupar mucho porque va a hablar de transcripciones. Dice que hay tres, al menos tres, Ujú, que son estas que están acá, y que suceden justamente con estas tipificaciones o características, así es. donde aquí viene la P, neurona donde se generan las percepciones, es donde percibimos acá, ¿no? Dice, Ujú, ajá, y que esta se anuda conciencia, no se conserva huella alguna, justamente con esta parte, ahorita no se entiende mucho, más adelante vamos a ver, porque la relaciona mucho con la etapa y los periodos de la vida. Entonces, esto ujú, como ocurre en una temprana edad de la vida, pues no, tú habías dicho, no tenemos los recursos, las herramientas como para el lenguaje, como para ujú. poder hacer alguna defensa, y es por eso que no se conserva huella alguna, conciencia y memoria se excluyen entre sí. Esto es increíble, ¿no? Sí, es Conciencia. que está separando dos procesos. Una cosa es, por así decirlo, nivel respuesta o percepción, y otra cosa es memoria. Y yo creo que aquí es donde está haciendo esa separación. Tienes unas neuronas que se encargan solamente de percibir, de reaccionar, de esto, del otro, pero no tienen memoria en el sentido de recuerdos, nada más perciben. Sí, 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 sí. Aquí tenemos la PS, signos de percepción. Aquí ya viene Ujú, la palabra signos que tú hace rato mencionaste, ujú, de percepción, en la primera transcripción de las percepciones. Aquí insusceptible de conciencia y articulada según una asociación simultánea. Te ujú. digo que está aquí complejo, se van a poner porque en el otro diagrama se entiende un poquito más. Ajá. Y C, Fíjate, esta parte fíjate que que sí. esa yo te la podría traducir como, o sea, el PS es como un borrador, ¿El cómo? como un borrador. O sea, como cuando estás escribiendo algo, pero todavía no le, o sea, es el borrador nada más así como que puede significar esto. O sea, como que empieza, Ok, a ya ver, lo vamos a percibí, poner hacia dónde esto. más o menos lo puedo ir asimilando. No sé si más o menos te suene esta idea. Pues lo ponemos, lo Ujú, exploramos. Sí, 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 no lo había visto así y lo exploramos, borrador. La IS, la inconsciencia, pues esto ya como que ujú, estamos más acostumbrados a esta palabra, es la segunda ujú, transcripción, justamente aquí ujú. está la transcripción, Así es.
ordenadas según otros nexos, otras relaciones, Así es. corresponden a los recuerdos de conceptos inasequibles a la conciencia. O sea, sí los tienes, Pero están escondidos. pero bueno, pues no son tan fácil llegar a ellos, ¿no? Ujú. Salvo que te sometas a una de eso que hace Freud, Un hipnosis, análisis, ¿no? una hipnosis. Ajá. Y la preconciencia es la tercera transcripción, que es esta, Ujú. ligada a las representaciones, palabra aquí Palabra. separado, correspondiente a nuestro yo oficial. Voy a poner la palabra yo con mayúsculas para que ahí está, a nuestro yo oficial. Entonces ahí ya maneja algunos términos que todavía no define, que seguramente en algún momento Así vamos a ver es. cómo los define. Sí, así es. Ujú. Pero entonces primero percibes, según este mecanismo, Ajá. después tienes como una impresión, que yo te decía como un borrador, después ya se empieza a ligar con el contenido que tienes en el inconsciente, Ujú, ujú, y el preconsciente recordemos que es la conexión entre el inconsciente y el consciente. Entonces ahí ya en este tercer punto, en el PRC, en la preconciencia, que es la tercera retranscripción, que ya viene, por así decirlo, medio delimitada hacia qué materiales se tiene que ir dirigiendo, así pues es. ya se empieza a representar a través de palabras. Ya no es nada más un signo, un símbolo, ya es esto, ya se le pone nombre, por decirlo de alguna manera. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y aquí Freud está utilizando, lo voy a llamar como sinónimos, Ujú. pero, o más bien, los está encauzando, los está Así es, relacionando, o está haciendo un así. nexo, ¿no? Como dice él, utiliza mucho la palabra nexo, Ajá. y ahorita lo voy a marcar aquí, porque sí me parece importante. Vamos a ponerle un colorcito diferente. Este es el que normalmente, esta parte, fíjate, es lo que está haciendo. Ahí está. Ujú. Porque más adelante lo vamos a ocupar. Ahí está. Así es. Ahí está. Entonces, la transcripción está Ujú. relacionada, no quiere decir que sea, o tal vez sí, luego vamos a ver, con justamente la percepción primera, Ujú. la inconsciencia y la preconciencia. Entonces, Así es. va a estar él utilizando justamente estos términos, de manera, pues, vamos a llamarle que ya lo entendemos, ¿no? Como Así, sinónimos, o que por lo así menos es. están en la misma línea, que es justamente lo que acabo de hacer ahorita. Ujú. Y eso, ¿por qué es importante? Porque justamente aquí lo va a poner. Aquí ya empieza a amarrar el primer diagrama con este segundo esquema, donde te dice, ¿sabes qué? Hay psiconeurosis sexuales. Ujú. Al principio aquí lo pone y después va a sumar una, pero dice, está la histeria, pero fíjate, aquí ya le ponen sexuales, ¿no? La neurosis obsesiva y la paranoia, Ujú. donde hay una escena. Ajá, esa escena la guardas o entra el mecanismo de las huellas némicas, y si sucede entre estas edades, pues está Se, asociada. se, se va yendo hacia una u otra, dependiendo Exacto. de cuál, en qué edad. Bueno, tuviste una escena, ¿en qué edad la tuviste, no? Bueno, es con eso cuando pregunte, cuéntemelo todo. Así es. ¿Cuál es tu Bueno, primer recuerdo de eso? exacto. Justamente, pues vamos a agarrar esta tablita, vamos a decir, bueno, te pasó aquí, pues tienes una tendencia a ser histérico, ¿no? O sea, o te pasó acá, o vas a ser un neurótico obsesivo, o te pasó acá, vas a ser un paranoico. Pero fíjate que según yo, según mi interpretación, lo estás viendo al revés. Ya sabes que es obsesivo, ya sabes que es paranoico, ya sabes que es histérico por la descripción que hace de sus síntomas. Entonces, Híjole, tu meta es empezar a llegar hasta la edad atrás donde se hizo el recuerdo reprimido. es que según o O sea, sea, totalmente, obviamente, tienes razón, obviamente no estoy en contra van de ti, no van de estoy en la contra de ti, mano, ni de no tu es movimiento. Ajá. que ya la persona tiene, sí, tienes esto, entonces tenemos que llegar hasta el recuerdo de los 4 años. Tampoco es tan así, Es que sí pero se tienes va razón. alimentando uno al otro. O Eso es sea, lo que sí, voy. sí tienes razón, pero yo me pongo del lado donde apenas estás haciendo el diagnóstico. Claro.
Sí, o sea, vamos a ver de etapas. Tú ya lo estás viendo en una etapa donde ya tienes identificada la psiconeurosis. Y es que justamente la Ajá. persona, cuando tú le digas, a ver, cuéntamelo todo, no te va a decir, ah, cuando tenía un año, fíjate que No, me esa pasó, fue la o sea, frase que ejemplifica o que simboliza ajá. todo ese proceso. Totalmente de Entonces, acuerdo. primero, o sea, en la primera entrevista es saber como que, ¿por qué vienes? ¿Qué te pasa? Exacto. Y ahí Pero como esa primera que, entrevista todavía no sé si es histérico, neurótico, no, paranoico. no, No no sabes. sabes. Ahí Ajá, te empieza a describir el síntoma, por así. exacto, pero en esa etapa, y hablando de esa etapa como consultante, vamos a Ujú. llamar como terapia, justamente yo, digo, yo no soy, digo, Sí, no, no, te voy a no, decir no, a como me lo imagino, este, exactamente. si tú empiezas a escucharlo y él te dice, oye, yo tuve un problema en tal etapa de la vida, te va a dar pistas para decir, ah, mira, Exactamente, sí, sí, sí. por aquí vas. Lo puedo acomodar por aquí o por Por aquí allá, vas, exacto. Ya cuando tienes el diagnóstico dices, ah, pues totalmente de acuerdo. Freud, en este análisis, el primero observó esto, el lado derecho, que es lo que, exactamente. que primero él observó, hay psiconeurosis y, psiconeurosis sexuales ya definidas por algún Ajá, método. Y ahora yo me doy cuenta que esto sucede en esta etapa de la vida. exactamente. Él de su análisis dedujo esto. Pero yo, como ya no soy Freud, digo, a ver, una de mis herramientas para saber qué tipo de psiconeurosis sexual tiene, bueno, vamos a ver en la escena, en qué momento de la vida se Es la presentó. edad. Entonces ya con ¿En qué eso momento se yo lo presentó? utilizaría de manera inversa. Sí, 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 sí. ¿Sí me explico? Ajá. Ahora, cuando una violencia sexual es recordada, porque aquí todo tiene que ver con el recuerdo, es bien Sí. interesante de la huella anémica, que justamente tiene que ver con el recordar. Y justamente acá está diciendo cómo ese mecanismo de las huellas, ajá, o de los perceptores, se le llama, ¿no? Ujú. Y de la relación entre ellos. Digo, esto está muy simplificado, pero obviamente Sí. Freud lo explica que aquí hay relaciones, que aquí se guardan, que aquí se relacionan y que de aquí se transcriben de un lugar a otro. Las transcripciones, acordémonos que transcribir es copiar. Entonces aquí Sí. tiene un suceso y cómo pasas de aquí a acá. Y de aquí a acá, cómo es lo que pasa, cuál es el mecanismo, cuál es la forma, cómo se almacena, dónde se almacena. Entonces, estamos hablando de representaciones, ajá, pero ya de una forma física, ¿no? Orgánica. Entonces, ahí Ujú. o sea, dice Freud, sí es cierto, hay un mecanismo psíquico, pero vamos a ver cómo ese mecanismo psíquico tiene su, eh, su, su máquina, ajá, sus engranes en las cuestiones orgánicas. Entonces, por Ujú. eso dice neuronas. Entonces, cuando Así es. las neuronas, según él, por ahí se guardan información, no saben dónde, pero ahí están las neuronas y las Que neuronas bueno, te ya con la luz cuentan. del siglo XXI decimos, tu tesis no estaba tan errónea, pero Sí, ajá, ya después de las neuronas dice cómo se relacionan entre ellas, ¿no? Y en esta relación, que le llaman nexo, está ese contenido en algún lugar y ahí no te dice cómo, pero el recuerdo hace que llegues a ese contenido. Y por eso dice que hay una etapa en donde es inasequible, porque se guardó en así es. algún lugar, pero no tienes cómo llegar a él, por lo menos orgánicamente. Y ahora lo que él hace aquí, que me pareció muy, muy interesante, primero la tesis es, hay un recuerdo, ajá, y dice que hay un desprendimiento de placer. Ajá, si hay un desprendimiento de placer, se genera compulsión y a raíz de un desprendimiento de placer se genera represión. Esa es su tesis. Entonces dice, vamos a relacionar y vamos a ver cómo voy a sustentar mi tesis. Hay unos periodos de desarrollo psíquico y las fases sexuales. Ajá. Y si estas fases y este desarrollo que él alcanza a ver no coincide, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y aquí lo pone, están las etapas de la vida que ya hemos visto, que son 4. Acá, en el primer diagrama lo habíamos puesto, es I, A, I, B, Ujú. 2 y 3. Ajá. Y después viene
el desarrollo sexual, Así es. donde la primera abarca esta etapa. Aquí le puse los años, ¿no? 1.5 hasta los 8 años. Ahí de manera sexual nos desarrollamos. La Así segunda es. etapa, de los 14 a los 15, estas rayitas las pone él porque Ujú. él asegura, no lo digo yo, que todos tenemos una bisexualidad Sí. y esa la representa con estas rayitas. Entonces aquí todavía no se presenta esa bisexualidad, ya que estamos maduros o desarrollados, aquí sí, ¿no? Entonces él dice, Habría que ver ajá, a qué se refiere el con bisexualidad, porque ya la tenemos nosotros concebida de una manera no tiene nada que ver no, exactamente. no, más bien tiene que ver con lo que en algún momento vi que le llamaban el cerebro azul y el cerebro rosa. Ujú. Ajá, o sea, una mujer con un pensamiento, una acción más masculina que femenina. Y Y, viceversa. y viceversa, hombres con un pensamiento más femenino que masculino. Entonces él como que sí hace, a eso le llama, pues, Bisexualidad. digo, también utiliza la bisexualidad en otra de sus cartas, realmente ya como la relación entre hombre-hombre y mujer. Pero cuando hay esa relación, la llama por su nombre, homosexualidad, y la otra, no me acuerdo cómo le llama, ¿no? Los perversos, creo que le dice él. Sí, ajá, Bueno, las perversiones más bien, porque no ajá. es solo una. Y aquí es donde juegan justamente lo que habíamos dicho, el Ujú, PS, el PSI, el PSI más PCR, ¿no? ujú. Aquí yo creo, deja copiar esta y hacer otra. Vamos a llegar acá. Acá está. Y la voy a pegar aquí. Y la voy a poner a este lado para acordarme de qué significa estos acá arriba. Muy bien. Entonces, fíjate que aquí ya añade la perversión. Así es. De hecho, en el libro, hay un libro, deja ver que se lo tengo, estaba escuchando a Jimi Hendrix. Hay un libro en Amazon de las cosas que voy a comprar y van a ver qué cosas consumo. Y acabo de comprar una carretilla y ahí están mis cosas por... No, la verdad, me encantan las herramientas. Como hobby tengo la carpintería y hago carpintería. De hecho, los muebles que están allá atrás los hice yo. Entonces van a ver un montón de herramientas que están en mi lista de ¿Compraste el deseos. libro de Holdor? No están mis libros de... Ah, ya, Pero ya dije, ¿a poco ya lo justamente... compró? No, Las pero lo estructuras que pasa es que clínicas. vale 436 pesos, no me alcanza. En este momento no tengo presupuesto para comprarlo, pero justamente de lo que te había comentado, estas estructuras clínicas y psicoanálisis, Ujú, lo utilizó la persona que da un curso, al que te dije ujú, que analizan la de Spider, y ujú, entonces aquí este libro, justamente estas estructuras clínicas, ajá, tiene que ver que en el día de hoy nada más analizan estas tres estructuras, la neurosis obsesiva, la paranoia y la perversión. La ujú, histeria prácticamente la sacan fuera de los análisis, por lo menos en esta tendencia clínica de este señor. ujú, Ajá, por eso lo saqué, y ya la sacan. Entonces, se basan en la actualidad con esa tendencia o con esos análisis o con esa persona los reconoce estas como si enfermedades y la histeria, por lo menos ahí, no la toma en cuenta. Es que Ah, es complicado, ¿verdad? Es sí, complicado. sí, sí, por eso Pero digo lo que dice ese señor, yo todavía no lo sé, pero ¿por qué es la histeria, importante? Porque sí, aquí sí, ya sí. Freud se basaba, sus estudios se basaba acá, y dice, ¿sabes qué? Ahora hay algo que se llama perversión. Y tomando ese tema de la histeria de por qué analizarla o no analizarla, es, es muy complicado porque hasta dónde puede ser enfermedad que tus representaciones se manifiesten físicamente. O sea, hasta dónde esa enfermedad es eso realmente. O sea, ya tendríamos que hablar de niveles.
hasta qué nivel es viable y hasta qué no. Y ya hacer algo como un ritual, ya podríamos hablarlo, a lo mejor no tal cual como enfermedad, pero sí como que hay algo que se puede afinar ahí. Sí, No se sí, llega con la paranoia, ¿verdad? Y más, sí. ¿verdad? Y, O sea, creo que por ahí va el tema. pero la escuela de este señor dice, nada más Ujú. vamos a tomar estas tres Sí, 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 sí. como caracterizaciones de enfermedades psicológicas. La historia no sé por qué la saca, se me hace algo curioso. Digo, tampoco he leído el libro, simplemente vi el programa de la persona. A lo mejor ella se basa nada más en tres. Sí. Y ya que lo compre, ya diré. De todos modos, ese libro lo voy a comprar una vez que hayamos terminado. A lo mejor lo compro antes, Los sueños, el de los sueños de Freud, la interpretación de los sueños, Ujú, porque justamente ya a ese nivel, bueno, por lo menos yo debería tener los elementos justamente ujú. para leer ese libro y después comentar la película que te menciono. Aunque hay más Claro. películas, ¿eh? Sí, creo que tengo ese libro acá. Ah, no, pues tú ya lo tienes. Ah, no, tengo otro. También de ese mismo autor. Yo tengo este. Es del mismo autor. Es del mismo autor que hizo Introducción a la lectura de Lacan. Ah, pero ya es más con Lacan, ¿no? Ah, Lo que pasa es que ese libro que vas a comprar, o sea, él es lacaniano. Fue el ah, Dor. O sea, sí. ya te estás metiendo en temas más, no sé cómo decirlo, iba a decir profundos, pero realmente no es la palabra adecuada, No, pero Freud es profundo. densos, por decirlo de otra Sí, manera. sí. Sí, fíjate que no lo voy a comprar porque ya te había propuesto. Vamos a ver acá. Les voy a mostrar todo en vivo. Van a decir, ah, mira, qué manías tiene este señor. Pero fíjate, aquí me gusta anotar muchas cosas, ¿no? Entonces, te digo, me gusta la carpintería. Estos son los videos de carpintería. Eh, y deja ver, aquí de libros no está. Estos son los análisis que estoy haciendo. Deja ver si, porque te quiero mostrar fotografía, Platón, negocios, Freud. Creo que acá lo dejé. Analizar personajes. Aquí está, mira, Sí. los objetivos generales, la metodología. Y yo nunca vi que dijese Freud, pero aquí está lo que te decía, mira. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces me gustaría que, digo, la verdad que envié mensaje porque me hubiese gustado tomar el curso, pero no me respondieron, entonces dije, bueno, pues no pasa nada si no quieren, ¿no? Pero voy a comprar el libro en su momento y justamente voy a tomar, aquí viene la película de Spider, que yo ya la vi 3 veces o 2 veces, Ujú. a que no recuerdo cuántas, no la entendí, voy a El ver Cisne el Negro es negro. un clásico. Ajá, que ya también vi el Cisne Negro, pero obviamente no tenía estos elementos que tengo ahora y en algún momento los quisiera retomar, porque Fíjate justamente, que a veces rever esas películas o libros interesantes, vale la pena con nuevas ópticas. O sea, ya sí, independientemente si es psicoanálisis, filosofía, lo que sea, ya viéndolo con otra óptica es, así wow, es. ¿cómo no vi esto esa vez? ¿O cómo no vi aquello? Exacto. Entonces, en ese sentido, esto me ayuda mucho porque primero hay una clasificación ya de las enfermedades, Sí. hay una relación con las edades o periodos de la vida que están acá arriba, Ujú. hay una relación con las ¿De cuándo se escenas, manifiesta? ajá, con las escenas, la escena, algo que sucedió en la actualidad, en qué momento se manifiesta, aquí hay la compulsión. Y ahorita ya metemos otra dimensión que son el mecanismo psíquico, esta estratificación sucesiva, que tiene que ver, acordémonos, no me acuerdo muy bien, por eso tengo de este lado la diapositiva, PC, son los Ujú. signos de Es percepción, la percepción. como te habías dicho, la percepción, vamos a dejarla así porque Sí. para una mnemotecnia, percepción, el Ujú. PS habíamos dicho que es la Es, percepción, es y la la misma IC, percepción inconsciente. conciencia, y la PCR, preconsciencia. Así es. Entonces, ya aquí empieza eh, el diagrama a cobrar nuevas dimensiones, ¿no? Sentidos y nuevas dimensiones. Exacto. Entonces, fíjate, aquí hay un acto, la escena actual, Ujú. hay una percepción,
Y si fue en los 4 años, entonces dice, ¿sabes qué? Aquí pasa algo, ajá, y que se empieza a Ujú, manifestar. Aquí hay ujú. una compulsión actual o hay una represión. Entonces, esto Pero yo fíjate te no, dime. según esta lógica de este cuadro, para que haya una perversión, no hay un evento. Hay un evento a los 4 años y otro evento por lo menos a los 8. O sea, como que hay una reafirmación para que se vaya hacia la perversión. Sí, mira, yo todavía no tengo elementos para decirte ahí acerca de cómo está eso. El Sí, sí, siguiente sí, día, no, no, definitivamente todavía no lo sabemos, pero esa es sí, la tesis que ahorita está mostrando Freud. ajá, O sí, sea, para la la tesis, histeria, para la paranoia y para la neurosis exacto, obsesiva hay un evento magno. exacto. Y para la perversión hay, se repite, Exacto. se van Hay, los hay un eventos, hay evento, varios. exacto, hay un evento que está relacionando con el mecanismo psíquico de Así las es, huellas némicas. Entonces, acordémonos que aquí está buscando una forma orgánica. Dice, así las es. neuronas tienen su función, hay un mecanismo donde guardan recuerdos y esos recuerdos suceden en estas etapas de la vida. Y si Ujú, eso sucede en esas etapas de la vida, aquí nada más esos recuerdos van a estar guardadas en la percepción. Y ujú. por eso él dice, ¿sabes qué? No se conserva ninguna huella. ¿Por qué no se conserva Sí, ninguna no, huella? Porque tú bien lo dijiste, oye, ¿sabes qué? Por lo menos no en la forma en la que lo conocemos ahorita, no tenemos elementos porque es antes de los 4 años. No hay un así lenguaje es. completo, bla, bla, bla. Entonces, Hay puede haber una, pues ahora sí sería una huella anémica que sería nada más ahí como que algo, una percepción, pero no hay un recuerdo tal cual. Puede haber una imagen, una sensación, algo así como que medio medio, pero no un recuerdo. sí, sí, Que un sí, recuerdo es más que una imagen. sí, exacto, que más que una percepción. Y aquí ya viene la inconsciencia, ¿no? Ahí ya Ya se hay pasa, un recuerdo exacto, un poco más exacto, ya viene la inconsciencia. nítido. Entonces, este diagrama, según lo que yo estoy, que él le llama el pequeño diagrama, justamente lo que Sí, trata de manifestar es, hay un mecanismo psíquico orgánico que tiene una afectación orgánica que se comporta de esta forma, que tiene que ver con los periodos de la vida y que tiene que ver con las escenas, de acuerdo a esas ujú, etapas de la vida, que te generan alguna de estas neurosis, ¿cómo se llama? Le habíamos dicho sexuales, ¿no? Sí, Jorge, con neurosis lamento sexual. mucho cortarlo aquí, pero ya me tengo que ir. Ahora sí, No, y todavía, nos quedamos en la parte más interesante. sí, todavía falta justamente, y bueno, está bien, no pasa nada. Sí, sí, me habías dicho que ya tenías que hasta las 9:40, ¿no? Porque tienes ahí algo que hacer. Sí, Bueno, pues ni entonces, pues, modos, dejámonos otro se van a poquito. quedar con la duda. Son 16 paginitas, o sea, el texto cortísimo, Así es. pero Pero a ver si como quiera terminamos esa carta a las 52. Sí, sí era la 52, ¿verdad? La que nos quedamos. sí, no, faltaron 2 diapositivas. Ujú. Sí, Pe- pero bueno, no pasa nada, las retomamos la sí, siguiente. justamente para retomarlas y bueno, avanzar ahora sí con lo que sigue, ¿verdad? Ok, bueno, pues muchas gracias a quien nos vio, muchas gracias Jesús, nos estamos viendo próximamente. Excelente fin de semana. Hasta luego. Adiós.